La familia Románov, incluyendo al zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus 5 hijos, fueron asesinados por los bolcheviques en julio de 1918. Fueron ejecutados por motivos políticos, ya que eran vistos como una amenaza para la revolución comunista liderada por Lenin. Pero varios aspectos de su muerte y la ausencia de sus cuerpos dio lugar a numerosas especulaciones durante mucho tiempo. Uno de los mayores misterios fue la ubicación de sus restos. No fue hasta décadas después cuando se descubrieron y confirmaron mediante pruebas de ADN. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa rusa no reconoció inmediatamente la evidencia científica, lo que añadió más controversia al caso. A continuación contaremos cómo fueron sus últimas horas y los detalles del crimen. Pero antes de seguir, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerse al día con nuestras actualizaciones. La historia de Rusia está profundamente entrelazada con el nombre Románov. Durante más de 3 siglos, esta dinastía gobernó con un poder incuestionable, dejando una huella imborrable en el destino de la nación. Desde Pedro el Grande hasta Catalina la Grande, los Románov fueron sinónimo de poderío y esplendor. Pero la grandeza de los Románov ocultaba profundas grietas en los cimientos de su poder. La desigualdad social y la creciente insatisfacción con el régimen zarista se convirtieron en un polvorín. El siglo XX amaneció con el presagio de un cambio radical, y los Románov, aferrados a la tradición, se encontraron al borde de un abismo. El último zar, Nicolás II, heredó un legado imponente pero también una carga abrumadora. Su reinado, marcado por la tragedia y la agitación, sería el canto del cisne de la dinastía Románov. Nicolás II, un hombre de profunda fe religiosa pero de carácter vacilante, ascendió al trono en 1894. Su coronación, marcada por la tragedia del desastre de Kodinka, pareció presagiar el destino funesto que le esperaba. Aferrado a la creencia en la autocracia divina, Nicolás II no comprendió los cambios que sacudían a Rusia. La industrialización exacerbó las desigualdades sociales y creó un nuevo proletariado urbano. Las derrotas militares, como la guerra ruso-japonesa, socavaron la autoridad del zar. En este contexto, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 sería el golpe final para la dinastía Románov. La guerra empujó a Rusia al límite, exponiendo la incompetencia del gobierno zarista. El escenario estaba listo para la revolución, con Nicolás II y su familia atrapados en una espiral de tragedia. El año 1917 amaneció en Rusia con el eco ensordecedor del descontento popular. La Primera Guerra Mundial había llevado al país al borde del colapso. En las ciudades, la escasez de alimentos y combustible alimentaba la ira de la población. En febrero de 1917, la chispa de la revolución prendió en las calles de San Petersburgo. Lo que comenzó como una protesta por la falta de pan se transformó en una revuelta masiva. Obreros en huelga, soldados amotinados y estudiantes radicalizados se unieron en una marea humana. El grito de pan, paz y tierra resonaba con fuerza en las calles. Nicolás II, aislado y mal informado, se negó a ceder ante las demandas de reforma política. El 2 de marzo de 1917, acorralado por la presión popular, Nicolás II se vio obligado a abdicar. En un vagón de tren, el último zar de Rusia ponía fin a 3 siglos de gobierno Románov. Su decisión buscaba evitar una guerra civil a gran escala. Con la abdicación de Nicolás II, Rusia se adentró en un periodo de profunda incertidumbre. El poder, ahora en manos de un gobierno provisional débil,
se veía desafiado por el auge de los soviets. El fantasma de la guerra civil se cernía sobre el país. En este contexto, la figura de Vladimir Lenin emergió con fuerza. Lenin regresó del exilio con la promesa de paz, pan y tierra para el pueblo ruso. Tras su abdicación, Nicolás II y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario en el Palacio de Alejandro. Los días de esplendor y poderío habían quedado atrás. El zar se aferraba a la esperanza de un exilio tranquilo en Inglaterra. Sin embargo, el gobierno provisional se mostraba reacio a permitir la salida de los Románov. Atrapados en un limbo político, la familia real se convirtió en un peón en el juego de poder. Mientras tanto, la situación en Rusia se deterioraba rápidamente. La guerra civil se extendía por el país, enfrentando a los bolcheviques contra las fuerzas contrarrevolucionarias. Los Románov, aislados en su dorado cautiverio, eran testigos mudos de la tragedia que se cernía sobre Rusia. En agosto de 1917, el gobierno provisional decidió trasladar a los Románov a Tobolsk, una ciudad remota en Siberia. Alejados del centro del poder y bajo la vigilancia constante de la Checa, el futuro de la familia real se tornaba sombrío. El viaje a Tobolsk fue una experiencia humillante para la familia imperial. Acostumbrados al lujo, los Románov se vieron obligados a viajar en un tren destartalado. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ellos. A su llegada a Tobolsk, los Románov fueron confinados en la casa del gobernador. Las comodidades a las que estaban acostumbrados se habían desvanecido. Los días transcurrían lentamente, marcados por la incertidumbre y la creciente sensación de que su destino estaba fuera de su control. En abril de 1918, la sombra de la tragedia se cernió sobre los Románov. Por orden de Lenin, la familia imperial fue trasladada a Ekaterimburgo. Su nuevo hogar, la casa Ipatiev, se convertiría en el escenario de su brutal final. La casa Ipatiev, rodeada por una alta valla de madera y custodiada por guardias armados, era una prisión en todos los sentidos. Las ventanas estaban tapiadas y los movimientos de la familia estaban estrictamente controlados. El contacto con el mundo exterior era prácticamente inexistente. A pesar de las condiciones precarias, los Románov se aferraban a la esperanza de sobrevivir. Nicolás II dedicaba su tiempo a la lectura y la oración, mientras la zarina Alejandra encontraba consuelo en su fe. Al mando de la guardia de la casa Ipatiev se encontraba Yakov Yurovsky, un bolchevique fanático. Yurovsky veía a los Románov como enemigos del pueblo. Bajo su mando, el trato a la familia imperial se volvió aún más brutal. La atmósfera en la casa Ipatiev se volvió irrespirable. Los guardias mostraban una crueldad creciente hacia sus prisioneros. Los Románov vivían bajo la constante amenaza de la violencia. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, la sombra del mal se cernió sobre la casa Ipatiev. Yurovsky despertó a los Románov con el pretexto de un traslado a un lugar más seguro. La noche del 16 de julio de 1918 cayó sobre Ekaterimburgo como un presagio. Dentro de la casa Ipatiev, la familia Románov se preparaba para la noche. Nicolás ayudó a su hijo Alexei a prepararse para la cama, mientras la zarina Alejandra leía pasajes de la Biblia. Las 4 grandes duquesas susurraban entre ellas, aferrándose a los últimos vestigios de su antigua vida. Nicolás anotó en su diario, reflejando una sensación de resignación. Afuera, las calles de Ekaterimburgo estaban inquietantemente tranquilas. En la casa Ipatiev, los guardias se turnaban para vigilar a la familia real. El aire era denso, cargado de aprensión.
anticipando el horror que estaba a punto de desarrollarse. Poco después de la medianoche, Yakov Yurovsky despertó a la familia Romanov. Les informó que debían trasladarse inmediatamente a un lugar más seguro. Somnolientos y asustados, los Romanov se vistieron apresuradamente. Reunidos en el pasillo, fueron conducidos por una estrecha escalera hasta el sótano de la casa. El aire se volvió notablemente más frío y húmedo a medida que descendían. La familia, agrupada, se aferraba a un fino hilo de esperanza. El sótano, una habitación pequeña y austera, estaba débilmente iluminado. Yurovsky ordenó a los Romanov que esperaran en el sótano, asegurándoles que su traslado sería inminente. Los minutos se hicieron eternos, el silencio solo roto por el tic-tac de un reloj. De repente, la puerta del sótano se abrió de golpe y entraron Yurovsky y un grupo de chequistas armados. El ambiente en la habitación cambió en un instante. Yurovsky sacó un papel del bolsillo y leyó en voz alta la sentencia dictada por el Soviet de los Urales. Las palabras de Yurovsky resonaron en el pequeño sótano, una condena a muerte para toda la familia Romanov. Nicolás, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, se levantó de un salto. Lo que siguió fue un frenesí de violencia caótica y brutal. Los gritos de los Romanov se mezclaron con el estruendo de los disparos, el aire denso por el olor acre de la pólvora y el hedor metálico de la sangre. Cuando el eco de los disparos se apagó, un silencio sepulcral se cernió sobre el sótano, ahora bañado en la luz parpadeante de la bombilla. El suelo estaba cubierto de cuerpos, sus miembros contorsionados en posturas grotescas, sus ropas empapadas en sangre. El olor, una mezcla nauseabunda de pólvora, sangre y miedo, impregnaba el aire, mientras una fina neblina de humo de pólvora se cernía sobre la escena macabra. Yurovsky, conmocionado por la brutalidad de lo que había presenciado, se tambaleó hacia atrás, su estómago revolviéndose ante la visión. Había cumplido las órdenes del Soviet, había eliminado a los últimos vestigios de la dinastía Romanov, pero el coste de sus actos pesaba sobre él. Había desatado una ola de violencia y barbarie que resonaría a lo largo de la historia. Fuera, la noche permanecía inquietantemente tranquila, ajena al horror que se había desarrollado bajo la superficie. El mundo no lo sabía, pero en el sótano de la casa Ipatiev, una dinastía había llegado a su fin, ahogada en un torrente de brutalidad y violencia. Los ecos de los disparos, silenciados por las paredes del sótano, resonarían a lo largo de la historia, marcando un punto de inflexión en los anales de Rusia y dejando una cicatriz imborrable en la psique de una nación. La noticia del brutal asesinato de la familia Romanov se extendió como la pólvora por Rusia, recibida con una mezcla de incredulidad, horror y un silencio sepulcral por parte del mundo. Los bolcheviques, ansiosos por consolidar su poder en medio de la guerra civil que asolaba el país, inicialmente negaron su participación en la masacre, difundiendo historias confusas sobre la supuesta fuga de Nicolás II y la seguridad de su familia. El mundo occidental, conmocionado por la noticia y distraído por la vorágine de la Primera Guerra Mundial, se mostró lento en reaccionar ante la magnitud de la tragedia. Las potencias europeas, antes aliadas del zar, se enfrentaban a sus propios demonios internos, incapaces de intervenir o condenar abiertamente el crimen. El telón de acero comenzaba a descender sobre Rusia, aislando al país del resto del mundo y ocultando la verdad sobre el destino de los Romanov. La incertidumbre y la desinformación alimentaron una serie de rumores y especulaciones. Algunos se aferraban a la esperanza de que la familia imperial hubiera logrado escapar,
mientras que otros susurraban historias sobre la crueldad de los bolcheviques y la posibilidad de supervivientes. La verdad, enterrada bajo un manto de silencio y propaganda, parecía destinada a permanecer oculta para siempre. A pesar del silencio y la desinformación, la búsqueda de la verdad sobre el destino de los Románov nunca cesó. En 1979, investigadores aficionados descubrieron una fosa común cerca de Ekaterimburgo. Los restos confirmaron que los Románov fueron brutalmente asesinados en la casa Ipatiev. En 1998, la familia imperial fue enterrada con honores de Estado en San Petersburgo. La búsqueda de la verdad y la justicia se mantienen como legados importantes de esta tragedia. También pueden ver en nuestro canal nuestro vídeo sobre Rasputín, un enigmático personaje cuyo impacto en la familia real rusa sigue siendo motivo de debate y misterio. Esperamos que este vídeo les haya sido útil. Si tienen algo que agregar, por favor, compártanlo con nosotros en la sección de comentarios. Y si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse.